Un saludo y bendiciones nuevamente, mis hermanos. Que te habla el pastor Herminio Sánchez, continuando con el capítulo 4 del libro de Génesis. Estamos en los versículos del 1 al 8. Y en la clase pasada ya leímos en diferentes versiones esos versículos del 1 al 8. Y quiero que podamos continuar con el pensamiento que llevaba de la clase anterior para que podamos terminar ese mismo pensamiento. Ahí decía en esos versos del 1 al 8 que se unió Adán con su esposa Eva. Dice ahí bien claro en el verso número 1 que conoció Adán a su mujer Eva, y esta versión de Reina Valera usa la palabra conoció. Y esa palabra conoció no quiere decir que no significa que la vio por primera vez. Hola, ¿cómo estás? Y tuvo un encuentro inicial con ella. No, eso no significa esa palabra. En el original griego, hebreo, no significa esa palabra. Se utilizó la palabra conoció, pero no es lo que está tratando de decir. Lo que está tratando de decir es que tuvieron sus relaciones sexuales. Esta pareja, como Dios lo había establecido, cada uno de ellos tiene una parte de la semilla que Dios puso en ellos. Los animales tienen una semilla dentro de ellos. Las plantas tienen una semilla dentro de cada uno de los frutos. Y los hombres también, como parte de esa creación, tenemos la semilla que se necesita para la reproducción de la raza humana. Eso fue lo que sucedió. Adán y Eva se unieron, y fíjese que de su unión nace el primer hijo llamado Caín. Este primer hijo es el primer hijo que nace de la unión de padre y madre. No nació como Adán, o no fue creado como Adán, que fue creado del polvo de la tierra directamente ese cuerpo. No fue como Eva tampoco. Eva vino como parte de un hueso que le sacaron a Adán, y de ahí fue formado su cuerpo. Pero este hombre no fue así. Este hombre fue de la unión, y que de ahí en adelante todo el mundo nace de la manera que se supone que nazca. Y una de las cosas que son interesantes en esto es que les había dicho, Dios es original, nunca hace lo mismo muchas veces. Bueno, nunca hace lo mismo dos veces. No hace lo mismo. Nada de lo que Dios hace es exactamente igual a lo que ya hizo anteriormente. No existen dos personas exactamente iguales. No existen dos hojas de árboles exactamente iguales. No existe ni tan siquiera una, como había dicho en una de las clases, una hojuela de nieve que sea exactamente igual a la otra hojuela de nieve. Dios es original siempre, y siempre va a hacer las cosas original. Así que no hay nadie más que haya nacido como Adán, que se haya sido creado como Adán fue creado. Solamente Adán fue creado del polvo de la tierra, solamente Eva fue sacada de la costilla o del costado de Adán, y solamente, y de ahí en adelante todo el mundo nace de la unión de un hombre y una mujer. No hay forma de que la unión de dos hombres pueda reproducir. No hay forma de que la unión de dos mujeres pueda reproducir. La única forma que se reproduce es única y exclusivamente con la unión de un hombre y una mujer. De esa manera es que Dios estableció que la reproducción se hiciera. Así que ¿por qué irnos en contra de lo que Dios estableció? Si es lindo, si es hermoso el que un hombre y una mujer se unan, eso no es algo difícil de entender, y cada uno de nosotros nos creó para eso. Sí, yo sé que muchas de estas personas que han decidido quedarse solos o han decidido unirse a alguien de su mismo sexo, la gran mayoría de las veces es porque tuvieron una experiencia sumamente mala con alguien de este sexo opuesto. La gran mayoría de las veces es por esa razón.
la gran mayoría de las veces es porque vieron algo o ellos mismos fueron partícipes de algo que hasta cierto punto los traumatizó, y de ahí en adelante no han podido superar ese trauma que eso le causa. Si esta es esto fue lo que te ocurrió a ti, antes de cometer otro error en tu vida, permítele a Dios que sane tu vida. Permítele a Dios que sane tu forma de ser. Permítele a Dios que sane ese trauma antes de que se convierta en otro trauma peor y sean dos traumas para solucionar en vez de uno. Entonces este hombre y esta mujer se unieron y tuvieron a Caín. Y ellos dijeron, wow, qué bueno, Dios nos concedió varón, un varoncito. Y más adelante dice la Biblia que tuvieron a Abel. Así que usted puede notar que entre Caín y Abel por lo menos tiene que haber pasado un año. Así que no estamos hablando de algo que es inmediato, de que bueno, salió este y salió inmediatamente. No, estamos hablando de que el tiempo estaba pasando. Y el relato habla de cuando ya ellos tenían conciencia de las cosas que estaban haciendo. Así que tiene que haber pasado una serie de años antes de que sucediera todas estas cosas que estaban sucediendo. Así que no fue algo instantáneo. A veces leemos la escritura y creemos que las cosas pasan instantáneas. No, esto no es así. Dice entonces que Abel le gustaba ser el que trabajaba con los animales y Caín aquel que le gustaban las plantas. Y una cosa importante es que aparentemente su padre le había enseñado a ellos cómo era que se acercaba uno a Dios. Y muchos de nosotros en este lado del mundo no tenemos la experiencia de poder entender cómo tú te acercas a alguien que es rey. Cuando uno se acerca a un rey, usted lo puede leer en la forma, en el protocolo de cómo usted acercarse por ejemplo, a la reina Isabel allá en Inglaterra, o a cualquier otro rey que existe en este mundo. Usted no se acerca a ellos con las manos vacías. Siempre que usted se acerca a un rey, debe llevar en sus manos un presente para el rey. Siempre eso es así. Nosotros no fuimos criados en un momento y en un gobierno de esa manera, y por lo tanto no conocemos esos protocolos. Pero dentro de ese protocolo está el que nosotros debemos siempre ir al rey inicialmente cuando lo vamos a visitar con algo para ofrecerle, con las manos llenas. Eso no solamente le da al rey su posición de autoridad y nosotros de reconocer esa posición de autoridad, sino también eso deja saber que el rey está poniendo todo su empeño en que su gente esté en buen estado, y es por eso que la gente le devuelve al rey, como parte del protocolo, le devuelve de las cosas que el mismo rey le da a uno. Me pregunto, cuando llegas a Dios todos los días, o aun cuando llegas a Dios los domingos cuando vas a la iglesia, o el día que te toque ir a la iglesia, cuando llegas a Dios y vas donde Dios, ¿qué tienes para ofrecerle? Porque a veces vamos a la iglesia y lo que vamos a buscar de Dios. Pero antes de buscar del rey o de Dios, hay que llevarle al rey. Entonces la pregunta que me hago es, ¿qué tú tienes para llevarle al rey? Se supone que le llevemos a él primero, y luego entonces, dependiendo de lo que tú le lleves a él, entonces tú recibas de lo que él tiene para darte a ti. Pero muchas veces vamos al rey
con nuestras manos vacías. Vamos al Rey a pedir, 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 pero no vamos con disposición de dar. Vamos al Rey y nos llevamos un presente. Señor, yo quiero ofrecerte hoy mi vida. Antes de cualquier cosa quiero ofrecerte mi vida como regalo, porque no tengo mucho, pero quiero ofrecerte mi obediencia, quiero ofrecerte mi paz, quiero ofrecerte a mis hijos, quiero ofrecerte a mi familia, quiero ofrecerte a ti algo antes de que tú me des o de que yo te pueda pedir a ti. Piensa en eso y conviértelo en una costumbre, el que antes de tú ir donde Dios a pedirle, primero ve a llevarle. En esta posición entonces vemos que Adán le tiene que haber enseñado a ellos a que antes de llegar al Rey, que se llama Dios en este caso, hay que llevarle ofrenda. Y me imagino que ellos vieron a Adán en algún momento dado llevándole ofrendas a Dios cada vez que se acercaba a Dios. Y de ahí me imagino que sacaron entonces esa costumbre. Y cuando Abel, que era el pastor de las ovejas o de los animales, y Caín, que era el que estaba sembrando la tierra y cosechando, de ahí fue que sacaron eso de que fueron cada uno con una ofrenda a Dios. ¿Cuál es tu ofrenda a Dios? ¿Qué ofrenda tienes para Dios hoy? Entonces, le llevó Caín de los frutos, dice, de los frutos le llevó una ofrenda. Y ahí es que la Biblia hace una distinción entre la ofrenda de Abel con la ofrenda de Caín. Abel, cuando habla de Abel, dice que llevó de lo más gordo, de lo más, de lo mejor, de los primeros frutos, de los primeros animales paridos por esos otros animales, de esos primeros fue que le llevó. Y dice la Biblia que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con mucho agrado la ofrenda de Caín. No porque se tratara de ofrenda de comida versus ofrenda de animales. Esa no era la razón. La razón es el corazón y la disposición en que se hacen las cosas. De eso es que se trata. Yo estoy seguro que si si Caín se hubiese esforzado en traerle a Dios la ofrenda de esos mejores frutos que él sacó, de los primeros frutos que dio los árboles que él estaba cultivando, de las primeras frutos, y los sacó y los limpió y que se fuera de lo mejor de esos frutos, yo estoy seguro que Dios se hubiera agradado exactamente igual que se agradó con la ofrenda de Abel. Sin embargo, no fue así. Y no fue así, y esto tuvo consecuencias, porque entonces aparentemente Dios no solamente mira con agrado la ofrenda de uno y mira con un poco de, no desprecio, pero sí no la miró con agrado la ofrenda del otro. Y aparentemente se los dejó saber porque se nota en la conversación de lo que leímos que Caín se enoja o se pone furioso porque Dios miró con agrado la ofrenda de su hermano. Lo que pasó de ahí te lo dejaré para la próxima clase. Así que conéctate en la próxima clase.